Saludos, sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio en nuestro canal YouTube Radio Class 98.7 Política 2.0. Puntualmente con nosotros el profesor Aiden Pirela Sánchez, no solamente dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela, ex diputado a la Asamblea Nacional, ex embajador de Venezuela. También es una importante responsabilidad internacional, hoy en día también con una importante responsabilidad académica, nada más y nada menos que debe estar al frente de la máxima casa de estudios del Estado Cojedes, la UNEYES, vicerrector académico, el profesor Aiden Pirela Sánchez, repito, nuestro invitado del día de hoy, a quien nosotros agradecemos como siempre dispuesto a conversar con los diferentes medios de comunicación. Y bueno, nos toca hoy engalanar la Política 2.0 con nuestro prestigioso invitado, Aiden Pirela. Saludos, hermano, gracias por estar aquí con nosotros y siempre presto a comunicar, a conversar. Tú sabes Política 2.0. Eso, Política 2.0. Yo recuerdo que yo tenía un guitarrismo que teníamos todos los míos. Correcto. Entonces yo siempre decía, todo lo que tenga algo que tenga que ver con 2.0, 2000 es porque es de alta potencia. De alta revolución. De alta revolución. Bueno, Pirela, sí, aquí estamos en otra forma de hacer comunicación. Y también me hacen acordar cuando dicen, tenemos invitado a Aiden Pirela Sánchez. Me acuerdo cuando nos presentábamos en la radio. Correcto. Y extraño, pues de verdad que extraño a 98.7 Class. Y le hago un llamado. Yo aprovecho esto, yo no sé si es el escenario, pero aprovecho esto para hacer un llamado a la gente de Conatel que por favor estudien el caso de Class 98.7. Es un legado cojedeño, es la primera FM de Cojedes y yo creo que pueden hacer una reconsideración de abrir esta emisora. Esta emisora es de una familia amiga, de una familia muy honesta, dedicada a la radiodifusión. Y bueno, y humildemente este ciudadano cojedeño hace un llamado para que sea reconsiderada la apertura de Class 98.7. Bueno, esperamos que entonces tu llamado, por supuesto, llegue a donde tiene que llegar, porque tú decías acertadamente, Class es un legado y por supuesto la familia Oviedo siempre inmerso en el mundo de la comunicación, radio, después con la opinión y ahora fíjate donde ya estamos, en el canal YouTube 2.0. Aiden Pirela Sánchez, ¿qué te gustó de Cojedes? Porque ciertamente un poco para conversar sobre, tenemos tiempo, bastante tiempo allí para conversar, para quienes de alguna manera nos puedan estar viendo en cualquier parte del país o fuera del país. Aiden Pirela Sánchez, que obviamente se refugió acá en nuestro estado Cojedes, profesor universitario. Bueno, zuliano, ¿qué te gustó de Cojedes? Sí, vamos a aclarar, mira, yo no soy zuliano. Ok. Criado en Maracaibo, sí. Ok. Pero mi partida de nacimiento no dice Estado Zulia, dice Estado Mérida. Soy un gocho negro. Porque tú estás en la frontera. No, porque ese pueblo, aunque tenga la gastronomía zuliana, su gente habla maracucho, hablamos de bosque querey, etcétera, ¿no? Pero esta orilla, yo nací a 20 metros del lago de Maracaibo, pero esa orilla allí pertenece a Mérida. ¿Te sientes más merideño o no, yo de verdad, y me perdonan los merideños, no me siento merideño, porque es que ninguno de nosotros nos sentimos merideños. Orgullosamente pertenecemos a Mérida, pero no tenemos nada de Mérida. Cosas que pasan, ¿no? En un determinado tiempo estos gobernantes repartieron ahí la tortica y ese pedacito del lago le tocó a Mérida. Soy criado en Maracaibo. Tú me preguntas a mí qué me gustó de Cojedes. Maracaibo es caliente. La diferencia es que en las tardes hay una brisa y aquí en San Carlos, específicamente en San Carlos, los tinaquilleros sí tienen una brisa en la tarde. Bueno, y la diferencia no era mucho. Yo salí de Maracaibo para Maracay a estudiar bachillerato. Luego me vine a Valencia a estudiar en la universidad. Me graduó, estaba trabajando en Maracay. Mi hermano médico, el doctor Aiden Pirela, que es ginecólogo, estaba por allá en un pueblo, en La Libertad, en el municipio de Ricaurte, o sea, La Bonita, correcto, trabajando. Se casó por allá y fin de semana lo vine a visitar y me dijo, hermano, vete para acá, aquí se vive tranquilo. Bueno, de verdad, hice la diligencia y aquí estoy desde hace 35 años. Entonces usted obviamente es conocido por ser una de esas primeras personas cuando sale o aparece la figura de Chávez y sobre todo el movimiento MR en el estado Cojedes. A usted le tocó, profesor, coordinar esa agrupación política, ese partido político. Y bueno, de allí usted se hizo la carrera política. Ha llegado a ocupar, como yo lo decía en la introducción, fue diputado a la Asamblea Nacional y ha ocupado otros cargos y por supuesto en el plano internacional porque le tocó representar a Venezuela en Dominica. Correcto. Comunidad
Commanguel de Dominica, pues, la Mancomunidad del Caribe de Dominica. ¿Por qué el MBR? ¿Qué te llevó a formar Vamos la fila de ese movimiento? a mí me lleva al Movimiento Quinta República o al MBR 200, unas muchachas, hoy en día ya unas señoras ya mayorcitas como yo, las Antonietas, o sea, las Pérez, Chacón. Que por cierto ya no comulga con el chavismo. Creo que no, de verdad que no las he visto, nos hemos visto por allí, Claro. nos hemos saludado, pero no hemos hablado de política. Yo estaba trabajando en San Carlos, en la creación San Carlos, y Antonieta Pérez trabajaba allí. Y ella en una oportunidad me dijo, mira Hayden, yo he visto que tú escribes en la prensa, me gustan tus artículos, acompáñanos, que esta tarde viene el comandante y va a estar en la Plaza Miranda. Yo le dije que sí iba, pero yo no fui, de verdad yo no fui, no me aproximé. Pasan los días y ella sigue insistiendo que porque por aquí por el Chuchango había una sede allí que teníamos ahí provisionalmente. Estaba el amigo Chávez, que ya murió, Humberto Solano, el profesor Herrera, entre otros y otras, y la misma Antonieta. Y un día acepté a una invitación, recuerdo yo que éramos como 5 o 6, y cuando yo llego me aplaudieron, o sea, éramos pocos, ¿no? Y sin embargo eso fue creciendo. Habían todos en un Volkswagen. Sí, cabíamos todos en un Volkswagen. Bueno, y así fue que yo entré al proceso revolucionario. Si tú me dices a mí que si en la universidad, yo soy egresado de la Universidad de Carabobo en el año 86, yo era dirigente estudiantil, no, yo no voy a estar aquí con echándome de mártir ni líder, no, yo no fui dirigente estudiantil. Yo pasé mis 5 años estudiando educación de muy bajo perfil. Yo recuerdo que allí estaba Manuín, estaba Saúl Ortega, estaba Ismael Ceballos, estaban un poco dirigentes, pero yo no, en ningún momento yo no vengo ni vengo a la derecha ni vengo a la izquierda. Yo me metí a la política, fue con las Antonietas, con José Herrera, con Chávez, no el presidente, correcto, sino Chávez, un líder que poeta. tenemos aquí. Sí, él era vendedor de seguro. Correcto. Humberto Solano, entre otros, y otras personas, General Graterol Calle, y toda esa gente. Y después, bueno, hubo diferencia entre el general y las Antonietas, vino Aide Franco, después vino Johnny Llanes, Adán Chávez, por cierto, que es el rector de la universidad ahora, me juramentó como coordinador del Movimiento Quinta República, y yo estuve 7 años, hasta que llegó 8 años, desde el año 2000 hasta el 2008, hasta que llegó el PSUV. Excelente, lo último que te acabas de nombrar, profe, porque realmente, precisamente ahí va la pregunta. Un balance, cómo comparar, cuáles serían para ti las diferencias más similares o más diferentes entre el MBR y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Tú que fuiste fundador del MBR, que fuiste su coordinador y hoy en día eres miembro de la dirección regional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sopesar esos dos escenarios y esas dos organizaciones políticas que tuvieron mucho que ver históricamente con el proceso político del país. Yo creo, Tom, que eran tiempos diferentes, ¿no? Los dirigentes nacionales del PSUV, como Aurora Morales, el mismo Nicolás Maduro, Diosdado no aparecía por esos escenarios, siempre trabajaba más en la parte ejecutiva. Eran dirigentes que William Lara, fallecido, que murió lamentablemente, eran dirigentes que se movían mucho hacia las regiones y siempre estaban supervisando, quizás por aquello de que estábamos fundando el Movimiento Quinta República y ellos estaban muy interesados de que la verdadera fundación se diera, pues, en los dirigentes. O sea, yo tuve oportunidad de conocerlos a ellos, de tocarlos, de darle la mano, de hablar con ellos, de plantearles los problemas. Es muy difícil tocar a Diosdado, es muy difícil hablar con Diosdado, hablar con estos dirigentes del PSUV hoy en día. Yo sé que es por la polarización que hay, ¿no? Todo ha cambiado, pero antes la dirigencia del Movimiento Quinta República, y es así, esto es una crítica muy sana que estoy haciendo. No es que esté contento con la dirigenta, con los dirigentes actuales, pero antes era más fácil comunicarse con ellos. No iba a Caracas y uno lo veía, y ellos atendían. Es muy difícil ahora hablar con la dirigencia nacional del PSUV. Fíjate que, claro, estamos haciendo un balance, tu comparación un poco, algunas cosas, seguramente hay cosas mucho más marcadas en ventaja o desventaja, que tendrán, por supuesto, lo que fue el MBR en su momento determinado, lo que es el PSUV. Tú hiciste allí un recordatorio, un resumen allí, cuando nombraba una especie de TBT, nombrabas a algunos actores y fundadores del MBR, y por supuesto citaste a Johnny Llanes, que fue el primer gobernador electo, sí, una vez que Chávez asumió la presidencia
a nivel nacional. Yo pasé 8 años peleando con Yanes, ¿verdad? y yo creo que eso fue beneficioso para él, ¿no? Sí. Porque yo era el jefe del partido y él era el gobernador. Correcto. Y yo no le decía a él, aunque Yanes era un hombre de muy buen perfil, muy Sí. simpático el hombre, vamos a ser sinceros, pero yo no le decía a él que era bonito. Yo no le decía que era bonito, yo le decía todo lo contrario para que él se fajara a trabajar como es. Y además para imponer o sea, yo lo que quiero decir con esto que no se puede ser juez y parte. O sea, esto de que el gobernador sea el mismo jefe del partido, eso trae muchas consecuencias. Muchas debilidades. Y por eso es que Yanes fue un buen gobernador, puesto que el partido no se le subordinó a él, ni era JB de él. Fíjate que cuando uno va, por supuesto, hacer un breve paneo por Cojedes y su historia, ¿no? Y tú que por supuesto eres un actor protagónico, significativo de su proceso, ciertamente mucho, y he conversado, seguramente tú también lo habrás hecho, con gente que no ha comulgado nunca con el chavismo, con la revolución, pero reconoce eso que tú estás diciendo. Y lo está diciendo alguien que me consta, soy testigo de excepción, que bastante peleó con el gobernador o el exgobernador Johnny Yanes Rangel, no solamente como cuando era jefe del partido, también como diputado de la Asamblea Nacional. Eran unos debates bastante interesantes, ¿no? Y sin embargo, cuando me tocaba levantar la mano para aprobar recursos, aunque tuviera diferencias con él, yo lo aprobaba. Y la prueba está en la cantidad de obras que hizo Yanes Rangel para el Estado. Y te decía lo siguiente, profesor, Ayan Pirela, nuestro invitado hoy en Política 2.0 por nuestro canal YouTube, Radio Class 98.7, este nuevo episodio. Profesor, gente que no comulga con la revolución, que nunca ha comulgado y seguramente nunca va a comulgar con el chavismo, pero reconoce eso. Y a eso es lo que estábamos conversando, de que uno de los mejores gobernadores, o el mejor gobernador que ha tenido el proceso del chavismo, es precisamente Johnny Yanes Rangel. Fíjate, después vino Teodoro, luego vino Erika Faría, después Margao Godoy, y ¡pum! Un alto ahí, 2021. Un revés, pero con una ventaja significativa. Un castigo que nos dieron. Un revés significativo. ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu balance? Mira, tú como hombre experimentado. Johnny Yanes indudablemente fue un buen gobernador. Ahí está, reconocido hasta por los sectores de la derecha. El señor Galíndez, del 1 al 20, yo le pongo 14 puntos. O sea, no ha sido malo, pero no fue mal gobernador tampoco. A Teodoro Bolívar, del 1 al 20, le pongo 10. O sea, tampoco está raspado. De verdad que no está raspado. Pero las otras dos muchachas sí la raspo. Aunque sean de la revolución, aunque me vayan a criticar, pero están raspadas, porque ahí está a la vista que no se ocuparon del Estado Cojedes, que no hicieron política, que trajeron mucha división entre nosotros los revolucionarios. Y de verdad que creo que ese tipo de gobierno no le conviene a ningún Estado. Nosotros necesitamos un gobierno local, revolucionario, que sea considerado un gobierno que una a la gente, no a desunir. Y estas dos gestiones lo que hicieron fue desunir al chavismo. Ahora, en ese sentido, entonces, digamos, Nogli Rodríguez, que para ese momento, 2021, fue la persona que le tocó enfrentar al actual gobernador Galíndez, heredó lastimosamente esa cruz, ese cargo de estas dos gestiones. Eso llega hasta allí o pudiera en elecciones venideras, porque en el 2025, luego que ya vamos a hablar, por supuesto, del proceso presidencial del 2024 y por supuesto también de la UNIES, porque el profesor también allí tiene esa importante responsabilidad. Hay muchas cosas aquí que vamos a tocar el día de hoy. Profesor, pero ¿tú crees que eso pudiera estar vivo allí? Esas dos marcadas gestiones, como tú has descrito, bastante negativas para el Estado de Cojedes, ¿pudiera heredarla o heredarlo mañana cualquiera que ustedes allí designen, ya sea por la metodología y ustedes obviamente internamente dentro del partido consideren para elegir una candidata o candidata? Eso todavía sopesa en el 2025, que es donde Constitución... Yo creo que no, mira, en el 2021, que fueron las elecciones donde nuestra candidata fue Nogli, ella traía un hándicap muy pesado, que era el enfrentamiento que hubo entre chavistas. En este caso, los que estábamos con Yoyote y los que estaban con la... Secuela de las internas. Secuela de las internas. Y eso lo aprovechó Galíndez. De hecho, hubo mucha gente nuestra que votó por Galíndez. Y creo que allí la Dirección Nacional cometió un gran error. Y Yoyote, aunque no cumplió con el 10% que tenía que sacarle a Margao, tampoco lo sacó Margao. Hubo allí un empate técnico, pero ellos tenían que medir, oye, esta tenía toda la fuerza del gobierno. 8 años gobernando, pues los 4 de Erika y los 4 de ella. Claro, y le ganamos nosotros. Yo digo nosotros, yo apoyo a Yoyote y le ganamos. Oye, había que considerar el liderazgo de Yoyote. Y creo que allí el candidato debió ser Luis Yoyote Rojas. Lamentablemente,
a lo mejor hubiese muerto en el ejercicio de su función, a lo mejor. Sí, correcto. Porque el hecho de que hubiese sido gobernador no es que hubiese evitado la muerte del infarto y la cuestión. Pero creo que no Liu cargó con ese peso. Lamentablemente era una buena candidata, una buena muchacha, pero cargó con eso. Pues. Hubo un voto castigo porque hasta la madrugada estuvieron votando la gente por idiote y sin embargo la dirección nacional no vino. Y es lo que yo digo, pues, que los dirigentes nacionales de Quinta República, por ese tiempo ellos venían al sitio de los acontecimientos, diría Walter Martínez, pero no hubo una supervisión clara de lo que debe ser chequear y supervisar cómo estaba el ánimo de la gente. Pero es que la división de la oposición es profunda. Tienen una gran oportunidad y sin embargo se están matando entre ellos. Yo creo y le veo mucho chance a la revolución de seguir manteniendo el mandato para el próximo 28 de julio. A pesar de las adversidades, a pesar de todos estos problemas que tenemos. Porque si hay algún presidente que ha tenido ataques, es el presidente Maduro. De verdad ha tenido una gran circunstancias adversas para que él gobierne en plena paz. Yo he visto al presidente diciéndole a Biden, al mismo Trump cuando estaba de presidente, vamos a hablar, y sin embargo eso prefieren hablar con Israel, que está masacrando a los palestinos. En estos días Israel lanzó un misil y mató a una gente allí que estaban en labores humanitarias. No se equivocaban y ya. Imagínate tú si eso pasara en Venezuela. Imagínate tú si nuestras Fuerzas Armadas, por alguna investigación, alguna cosa, mataran por accidente, Dios libre a nuestras Fuerzas Armadas, a algunos venezolanos. Le caería el mundo encima. Nada, pero como es Israel, nadie dice nada. Vamos a tener éxito el próximo 28 de julio. Recientemente, Pirela fue promovida para discusión y para el debate, inclusive creo que va a ser sometida a votación la ley antifascista. Te pregunto porque obviamente tú miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también eres parlamentario y sabes cómo obviamente se manejan esos escenarios. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso que anunció el presidente Nicolás Maduro y por supuesto también el mismo Jorge Rodríguez, que preside la actual Asamblea Nacional? Bueno, allí se da una respuesta a la oposición, ¿no? Porque la oposición cuando va por allí a foros internacionales, cuando le toca hacer algún programa, ellos no hablan del gobierno de Maduro, de la revolución, o el gobierno de Venezuela, hablan del régimen. Le dicen totalitario, le dicen autoritario, etcétera, etcétera. Busquen, y aquí miro a las cámaras, busquen el significado de la palabra fascismo. Fascismo, por cierto, lleva 2 veces. Fascismo, búsquenlo. Si el gobierno de Nicolás Maduro, de mi amigo, lo conozco, es mi amigo. Creo que fue parlamentario. Fuimos diputados juntos, fue mi presidente y también cuando yo estuve de embajador, él fue que me designó, con el presidente Chávez, para designarme embajador en Dominica. Vean lo que dice la palabra fascista. Gobierno totalitario, gobierno autoritario, etcétera, etcétera. Entonces, el mismo gobierno totalitario, que dicen ellos, está creando una ley antifascista. Entonces, ¿quién los entiende? Ellos deberían estar de acuerdo con eso, porque ellos son los primeros que le dicen al gobierno régimen, que le dicen totalitario, que le dicen que no es democrático. Entonces deberían estar de acuerdo con esta ley. Entonces, y yo que soy totalitario, yo que soy autócrata, yo que soy dictador, voy a dictar una ley que yo siendo un gobierno no me conviene. Mucha cumbele. Entonces, con mucha cumbele. Entonces, yo creo que está bien pues, que se haga esto. Esta mañana leía que en un país de Europa, no recuerdo cuál, ya lo voy a buscar por allí para dar la información precisa. No sé si eso fue en Suecia, algo así. Oye, acaban de aprobar una ley contra el odio. Y aquí no criticaron porque aprobaron una ley contra el odio. Ah, Europa sí. Los blanquitos, los catiritos, ellos sí lo pueden hacer, nosotros no. Entonces yo creo que la oposición ella misma a veces se hunde en su cosa. Mira, yo jamás había visto la oposición. Yo no he visto a los colombianos pidiendo a Estados Unidos que invadan a Colombia. Con todos los problemas que tiene Colombia con la guerrilla, con el narcotráfico. Yo no he visto a los chilenos pidiendo en Estados Unidos que invadan a Chile. Ni los he visto hablando mal de Chile. Los mexicanos que tienen carteles de droga, que no, eso es mentira, ¿no? Tienen un buen presidente, pero el presidente López Obrador no ha logrado exterminar los carteles de droga. Ha hecho todo lo posible, pero no ha logrado. El presidente Petro no ha logrado quitar las bases militares de Estados Unidos, pero yo no veo a los colombianos pidiendo invasión
para Colombia. En cambio, nuestros políticos hacen política pidiendo invasión para Venezuela. Nuestros políticos no van a los barrios a buscar otro. María Corina, no, miren, y voy a decir algo que a lo mejor a nadie le va a gustar. María Corina no tiene ningún liderazgo. María Corina simplemente es la catarsis de mucha gente y se ha aprovechado de eso. Porque tú no ves a María Corina en los pueblos, en los barrios, en los cerros. Todo lo contrario de Chávez. Chávez hizo un liderazgo en los pueblos, en los barrios, caminando. María Corina simplemente que aprovechó una coyuntura de rabia de la gente. De rabia de la gente. Porque ¿dónde están esos 2 millones de votos? 2 millones y medio de votos que dicen que tienen. Se ha convertido en una especie de catalizador político. Claro. ¿Dónde están? Deberían estar en la calle protestando. Queremos que la habiliten, no salieron. ¿Por qué que no los hay? Eso es María Corina. Eso es María Corina. En cambio, Chávez sí fue un líder buscando votos en los pueblos. Ya te lo decía yo al principio de esta entrevista. A mí me invitaban donde Chávez estaba ahí en la Plaza Miranda, hablando con la gente, conversando con la gente. Eso se llama liderazgo. No, María Corina lo que ha sido es un medio de catarsis para la gente. Una herramienta de drenaje. Es una herramienta de drenaje, exacto. Pero no es que es una líder. Nosotros hablemos con Galinde, porque es el gobernador del estado, que lo reconocemos. Que él no nos reconocía a nosotros, pero nosotros sí lo reconocemos a él. Esa es otra cosa. Pero Galinde no es aliado nuestro. Una ideología totalmente diferente a la nuestra, totalmente diferente. Entonces Rosales no es aliado de Maduro, simplemente que, como lo dijo Rosales, ahí con quién va a conversar es el presidente de la República. A él le preguntaron, ¿fue un error lo de Guaidó? Claro que fue un error lo del presidente interino. Eso nos ha costado caro a nosotros en la oposición y por eso es que no merece María Corina, no merece ganar, no merece ser candidata. Fíjate que Pirela, dentro de toda la controversia que se ha generado, que se ha debatido en los 20 años, más de 20 años en el país, en términos de la política, los sociólogos, los analistas políticos consideran que vivimos en Venezuela en una extrema polarización política. Y esa extrema polarización política pues ha llevado a que cada quien defienda a algunos encarnecidamente su posición. El de oposición nunca parece reconocer absolutamente nada bueno del gobierno y los del gobierno no reconocen absolutamente nada de la oposición. Ha sido bastante controvertida esa discusión que han tenido los dos sectores. Indistintamente que la oposición tiene sus diferentes ramificaciones y el chavismo, por supuesto, tiene sus diferentes corrientes ideológicas. En ese sentido, te pregunto porque, por ejemplo, en COGEDES nos consta que tú fuiste un gran propulsor de todo lo que tuvo que ver con lo del Esequibo. Y pareciera que ese escenario, con respecto a aquella consulta que se hizo a nivel nacional, no solamente pudimos observar que fue promovida desde la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, pero también vimos el acompañamiento, inclusive algunos no solamente de boca, sino que también fueron activados en impulsar que la gente votara por la aprobación de lo que se hizo, la consulta con el Esequibo. Te quiero decir con todo esto que dentro de toda esa controversia, desde que llegó el chavismo hasta estas horas que estamos conversando, pareciera que allí hubo una especie de punto de encuentro o coincidencia. Y a ti te hago la pregunta, obviamente, ¿cuál es tu análisis con respecto a eso? Porque fuiste un gran promotor de eso en el estado de COGEDES con respecto a la consulta con el Esequibo. Sí, porque hay mucho radicalismo de lado y lado. Y para que no olviden, hubo un evento en el Teatro de la Cultura, que por cierto reconozco que está bonito. Está bonito, claro, que yo no voy a reconocer eso. Está bien, lo correcto que no lo Claro que yo no lo voy a reconocer. Está, cuando tú ibas, y está, otra cosa que tengo que reconocer, es que es para más o menos validar a lo que yo estoy diciendo sobre la gestión de las dos muchachas, ¿ok? Y estoy dando cosas para que no vean que lo estoy diciendo porque yo era de un grupo y no, tengo pruebas en la mano. Cuando tú ibas para Tinaco, ya la basura estaba en el canal del lento donde pasan las gandolas. Ya tú tenías que coger el canal rápido para no pasarle a las bolsas de basura que estaban ahí. Bueno, eso no está ahora. Eso no está ahora y eso es una carga nuestra. Está mía, mía como revolucionario. Es una carga nuestra. Y el quinto plan de la patria decía salvar al planeta. Y estas mujeres no lo hicieron. Por lo menos en COGEDES no lo hicieron. Y en la gestión de Eric y Margao fue cuando más había las carboneras estas. Entonces, yo estoy diciendo una cosa porque eso, y que me critiquen, pero es la realidad. En cuanto a lo otro, que hubo puntos de encuentro. Mira, aquí hubo un acto ahí en el Teatro de la Cultura, estaba Jorge Rodríguez, estaba Galinde,
Y entonces critican a uno porque en determinado momento uno se reúne con o tiene puntos de coincidencia con el gobernador, puesto que ahora soy el vicerrector de la UNEYES de San Carlos, o sea, de Cojedes. No puedo ser sectario con eso. ¿Ok? Y yo creo que las cosas hay que reconocer. El alcalde de San Carlos todo compartió tarima con Diosdado. Exacto. Y que iba a pensar que este muchacho Alexander compartiera tarima con Diosdado cuando era un muchacho que estaba plenamente identificado con Guaidó. Cuando yo decía en el presidente Guaidó que eso daba rabia, ¿no? Sí, al presidente, eso era ridículo, pues. Y sin embargo yo reflexionaba. Y cada quien, fíjate, el avión nuestro, este avión que Estados Unidos picó, es más o menos para que entiendan la idea de que cada quien en su ideología. Ese avión, ¿bajo qué mandato cayó en Argentina? De un gobierno prosocialista de Fernández. Cayó allí. Ese señor pudo haber mandado ese avión y no lo mandó. No lo mandó. Entonces viene Milei y se lo entrega. Yo voy a criticar a Milei si es ultraderecha. Claro. ¿Por qué lo voy a criticar? Claro. Si el tipo es ultraderecha, yo critico a Fernández, que era el que tenía que darlo. Ahorita que tú estás en el claro, que es así. Declaraciones de Petro y Lula con respecto al tema electoral que han generado. Yo creo que más graves son las respuestas que le dimos nosotros, porque ellos han demostrado que son más nuestros que estar en contra. Debimos pasar por debajo. Eso de mandarlos ahora para el carrizo, no. Gustavo Petro nadie va a durar que un hombre de izquierda. Viene de la guerrilla, dejó las armas, viene del M-19 y es uno de los presidentes que más ha visitado a Maduro que otro. Saquen la cuenta las veces que ha visitado Petro, ¿no? Lula. ¿Cuánto no nos ayudó Lula a nosotros? Obviamente nosotros también a él. Entonces, bueno, que hagan unas críticas. No todo es perfecto. Aquí estoy yo haciendo algunas críticas. ¿Hay mucha sensibilidad en la política venezolana? Sí hay. Lo que pasa es que como estamos en un año electoral, por eso te decía, hay que tener mucho cuidado. Pero este tipo de intervención que yo estoy haciendo es más bien lo que hace es ayudarme. Yo jamás ni nunca votaría por la derecha. Así tenga crítica a la revolución. Pues soy un hombre leal. Mira, fui diputado, fui jefe del partido, fui embajador. Entonces, hay unos amigos por allí que se tiraron contra nosotros por la revolución y ahora están con la derecha. ¿Quién puede creer en una persona esa? Yo sí critico a mi gobierno que tiene algunos errores, pero yo para la derecha nunca me voy a ir. Siempre estaré aquí de este lado. Ahora usted está del lado de la academia, como profesor y al frente de una institución. Me preparé para eso. Experiencia en este momento. Me preparé para eso, amigo Tom. Le recordamos a nuestra audiencia, estamos conversando con Aiden Pirela, dirigente político del Partido Socialista Unido de Venezuela, profesor universitario, ex diputado de la Asamblea Nacional, ex embajador, bueno, y ahora le ha tocado de Política 2.0 con Aiden Pirela Sánchez, que como ya lo ha manifestado y seguramente en CODE los conocemos y a nivel nacional también. Ahora quizás que tenemos bastante audiencia por allá, por Miami, por Chile, por algunos países latinoamericanos y todo el mundo, representa la nueva era de la tecnología, las nuevas formas de comunicación. Estás al frente de la máxima casa de estudios en Cojedes, la UNEYES, legendaria no solamente por lo que ha impartido en el mundo académico, sino porque de ahí han emergido figuras políticas, tanto de la oposición como del gobierno. Pudiéramos nosotros aquí, repasar nombres allí que se han formado en la lucha estudiantil de la oposición y del gobierno y que, han ocupado cargos de alta envergadura. Pero más allá de eso, los profesionales que ha aportado para nuestro país y el mundo, la UNEYES. Tienes esa responsabilidad. Aiden Pirela, vicerrector de la UNEYES también. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo está la universidad? Mira, tú sabes que yo me preparé para esto, ¿no? Porque yo, en el tiempo que estaba haciendo política, en mis tiempos de jefe del MBR, yo era profesor de educación media, era profesor de inglés. Y sin embargo me preparaba, hacía cursos, porque uno de la universidad no sale hablando inglés, uno sale preparado para la parte pedagógica, la gramática, que si me to be, que si esa cosa, good day, how are you, esas cosas así que tú sabes, oraciones interrogativas. Pero el diálogo en sí, ¿no? Eso lo aprende uno en la marcha y poniéndole voluntad, visitando países, etc. Cuando llego a diputado tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Política Exterior y eso me permitió viajar en Estados Unidos, en Rusia, Bielorrusia, México, Colombia, tal. Y bueno, y con mi inglés yo me defendía. Luego llegó la oportunidad de hacer un magíster, una maestría
Y antes de irme de embajador, eso no estaba en mis planes. Yo empecé a hacer la maestría. Obviamente me fui, no la terminé, porque era presencial, claro, eso no era online. La interrumpiste. La interrumpí. Yo creo que ha sido, y no me da pena decir esto, tardé 8 años para terminarla, pero no porque me raspara, Claro. ni nada, simplemente que Otras ocupaciones te hicieron postergar. salgo de embajador en el año 2020 y aproveché y la terminé. Me preparé, sin saber yo que iba a ser vicerrector ni nada, sino para mi beneficio personal, Claro. de conocimiento. Y después, a quien agradezco mucho, a la profesora Eloína Jaime. Correcto. Colega, periodista y trabajadora con nosotros. No, Eloína no, la mamá de ella. Ah, ok. También Eloína. Eloína, Sí, sí. Me dijo, profesor, mire, usted ha estado en el mundo internacional. Yo lo he visto usted en entrevistas, etc. Saqué el doctorado y estoy haciendo Derecho Internacional. Entonces, bueno, llegó el momento, llegó Adán Chávez a la rectoría, que viene de una embajada, por cierto. Los dos venimos de embajada. Él es embajador en Cuba, de Venezuela en Cuba, y yo embajador de Venezuela en Dominica. Y me llamó. Yo no quería, de verdad. Porque yo siempre he dicho que la UNEYES y ese tipo de institución, no solamente la UNEYES, la Universidad de Carabobo, la ULA, la UCB, LUZ, son un juego seco. Tú arreglas aquí, pero levantas aquí. Sí, son universidades muy grandes. Son universidades, son un monstruo de universidades. Pero ahí estamos, tratando de que los dos pies aplasten ese juego. Tratando de que cuando tú levantes aquí, pises aquí, no se levante aquí. Y estamos haciendo el trabajo. Y Adán Chávez me dijo algo muy importante. Pirela, somos políticos, pero no olvidemos la academia, o viceversa. Somos académicos, pero no olvidemos la política. Y ahí estamos. Entonces, ahí estamos, pues. Yo tengo un equipo allí académico, tengo un equipo político también, y estamos haciendo el trabajo. Y estamos exigiendo, yo estoy exigiendo. Entre la academia y la política. ¿Cuál de las dos? Mira, primero fue la academia. Ah, ok. Primero fue la Tu academia. esencia natural. Sí, porque yo cuando salí de Maracaibo, salí con un rumbo, ¿no? De graduarme en la universidad. Y después mi esposa, Beatriz Martínez, que es abogada, nos casamos y entre los dos nos ayudamos. Y ahí me gradué yo, por eso te digo, primero fue lo académico. Porque yo llego a la política casualmente, yo no buscaba esto. Pero no olvido lo político, pero tampoco lo académico. Fíjate Y que estamos haciendo la UNEYES, y quizás de repente hoy en día con tantas universidades, por ejemplo, que están allí en el estado Cogede, fundadas y creadas, anteriormente, haciendo un poco de recuerdo acá, existía nada más la UNEYES, el UTEAGRO, la UNA, Sí. la Simón Rodríguez. Hoy en día, una gran cantidad también de universidades creadas por el chavismo. Pero cuando uno se refiere a la UNEYES, que es la máxima casa de estudio, de repente a mucha gente le da así como que le eriza la piel porque piensa que de repente se hace por supremacía, pero es la máxima casa de estudio. A pesar de que en el caso de la UDS es un rectorado, en el caso de la responsabilidad donde tú estás es un vicerrectorado. O sea, jerárquicamente la UDESUR es un rectorado que es igual a la responsabilidad que tiene Adán Chávez en Marina. Pero sin embargo, la UNEYES es un referente en COGEDE, y hay que decirlo sin menospreciar absolutamente el trabajo que hacen seguramente los sectores universitarios en las diferentes universidades, pero la universidad tiene un sitial, una posición distinta a todas las demás que hemos nombrado con mucho respeto. Entonces es una responsabilidad también interesante porque el aporte que ha hecho la institución académica en formar profesionales que hoy en día son parte del éxito de Plum Roll. Vela Polar, cuando usted revisa, hay algunos recursos bien interesantes que están dentro de estas dos citadas empresas que son exitosas a nivel nacional, pero pudiéramos seguramente nombrar otras empresas, también no necesariamente del sector privado, que son exitosos, porque también hay gente que está al frente de instituciones públicas que de alguna manera tienen su reconocimiento. O sea, es interesantísimo. Sí, mira, la UNEYES es la UNEYES, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. Y digan lo que digan, todavía tiene mucho respeto. Que la tenemos un poquito allí, le estamos haciendo todo lo posible por levantarla, sí, es verdad. Pero ahí está, mira, la génesis de los niños no es dar derecho. No es dar derecho, Sí. yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ahora todo el mundo está enamorado de esa carrera, todo el mundo quiere estudiar derecho. Y sin embargo, lo que ella dijo, bueno, aquí está. Aquí está la Universidad La Orden, estudien derecho. Lo digo. ¿Qué pensarían, dónde estarían los estudiantes ahorita si la UNEYES no hubiese abierto derecho? Estuviesen viajando para Valencia,
o simplemente se quedan O con el deseo. simplemente no tuviesen estudiantes. Se quedan con el deseo. Se quedan con el deseo. Y eso tiene que agradecer a los estudiantes. Hay muchas críticas, que no tenemos transporte, que los salones están calientes. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Pero, hermano, tenemos un solo autobús. Tremendo autobús con aire acondicionado y todo, pero uno solo, de tantos que había. Pero las cosas cambiaron. Y tenemos que, como decía tu abuela, mi abuelo, tu mamá, mi mamá, arroparnos hasta donde la comida nos alcance. Pero lo dije, mira, agrícola, agroindustrial, donde yo he entrado a empresas grandes Siempre y al gerente X, ¿de dónde egresaron los DJs? Bien sea de Marina, de Apure, de Portuguesa o de aquí de San Carlos. Ahí tenemos ingenieros valiosos. Entonces, yo creo que debemos reconocer que esa universidad que está aquí, debemos todos ayudarla. No dejar solamente al vicerrector, ni hacerle crítica. Yo no estoy allí con una sucursal del PSU, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Pues yo tengo credenciales para estar con ellos. Yo tengo un magíster, estoy terminando un doctorado, yo dije posgrado, un doctorado en Derecho Internacional. Y he dejado un poquito la política para prevalezca la academia. Lo estoy haciendo. Entonces, yo quiero mucho esa universidad. Yo no soy egresado de ella, yo soy egresado de la Universidad de Carabobo. Pero la UNIES ha traído mucho progreso y mucha satisfacción a mucha gente que hoy en día está fuera del país por algunas circunstancias. Ingenieros, abogados, licenciados en contaduría, pero Ingeniería civil, civil, tenemos arquitectura, tenemos veterinaria. Mira, hay una carrera que yo como vicerrector la sé porque soy vicerrector, si no yo no supiera, a lo mejor tú no la sabes. Botánica. Sí, correcto. Es nueva, sí. Es nueva. Ya estamos ahora, como dijo alguien que usted conoció muy bien por allí, por ahora, culminando este episodio. Bueno, tú sabes que yo tuve la oportunidad de estrechar la mano del presidente Hugo Chávez solamente 3 veces y no fue aquí en Venezuela. La primera vez fue en Bielorrusia, la segunda vez fue en Ecuador y la última vez fue, en la Asamblea Nacional. 3 veces nada más. Porque se la estreché cuando era candidato, pero como presidente era difícil llegar. Eso es obvio. Y en Bielorrusia, recuerdo que me puso la mano aquí, estaba hablando con Lukashenko. Mira, esta es una anécdota. Le dije, mira, en Venezuela nosotros tenemos afrodescendientes. En Venezuela tenemos descendientes de árabes. Tenemos indígenas en la Asamblea Nacional. Y aquí está este afrodescendiente. Y le dijo Lukashenko, bueno, lamentablemente nosotros no tenemos afrodescendientes, pero pronto lo vamos a tener porque hay muchos africanos viniendo para acá, para Bielorrusia. Yo recuerdo esa anécdota que... Ayer Videla Sánchez, nuestro invitado, agradeciendo siempre la cordialidad y disfrutar de conversar con un hombre tan experimentado en política y hoy en día, bueno, allí está al frente de una responsabilidad importante como es la academia en la universidad. Nosotros agradecemos y bueno, por allí estaremos en Radio Clan 98.7, este servidor Luis Araujo con Política 2.0.